cualquier cosa. Cualquier cosa acaba de ser probada. Ves lo que ustedes quieran, por ejemplo, que el Perú va a crecer económicamente, o que, digamos, Kuwait es la capital de Perú, incluso enunciados falsos. Cualquier cosa se puede demostrar, pero ojo, no ha habido de por medio una contradicción explícita. Esta es otra versión de la prueba de Curry, que utiliza conceptos más técnicos. La propongo porque aquí usan otra herramienta que es la contracción. La contracción está al último resultado. ¿Cómo es la contracción? A entonces B, ¿qué implica? A entonces B. Este paso se usa en el tercero, contracción a partir de 2. Vamos a explicarlo brevemente. El primer paso, esa TR viene del inglés true, o sea, es verdad, ¿no? Dice, el enunciado de Curry es verdad, sí, solo sí. Si Curry es verdad, entonces contradicción, ¿no? Una expresión cualquiera que dice esa TR que hay. Luego, en el segundo paso, aplico definición del condicional y simplificación. Me quedo con este enunciado. Noten que 1 y 2 se diferencian porque en el primero hay incondicional y en el segundo hay condicional. Tercer paso, ahí aplico la contracción en 2. Vean el modelo, se aplica la contracción, ¿no? A entonces B, ¿qué implica? A entonces B, ¿no? Si C es verdad, entonces C es verdad, entonces contradicción. ¿A qué se reduce? C es verdad, entonces contradicción. En el cuarto paso, identidad. Ese enunciado corresponde a la igualdad que ven acá, que es C, entonces se reduce a C. Pero por el tema de Tarski, ¿qué cosa es C? C equivale a que C es verdad. Y por modus ponens, entre 3 y 5, sale la segunda componente, que en este caso es una contradicción. ¿Qué es una paradoja? La definición de textos como el de Piscoya o por ejemplo el de García Zárate dice que una paradoja se produce por aquel enunciado cuya suposición de verdad genera una falsedad y cuya suposición de falsedad genera una verdad. Pero aquí hemos visto que eso no ocurre, porque si supongo que es falso, es verdadero, sí. Pero si supongo que es verdadero, ¿qué se deduce? Cualquier cosa. No se cumple esa condición. Por lo tanto, vamos a cambiar la definición de paradoja de esta manera que me parece un poco más prudente. Argumento en el cual, a partir de premisas aceptables y mediante una inferencia aceptable, se logra una conclusión inaceptable. Bien. O sea, premisas aceptables. Operaciones aceptables, pero conclusión inaceptable. ¿Qué conclusión inaceptable? Que cualquier cosa se pueda probar. Como decíamos, en las paradojas del mentiroso y de Russell, lo que se da es una conclusión contradictoria. Y además se utilizan las negaciones. ¿Cómo era la paradoja del mentiroso? Este enunciado no es verdadero. ¿Cómo era la de Russell? El conjunto de todos los conjuntos que no se sostienen a sí mismos. Pero vemos que en la paradoja de Curry no hay eso, ¿no? Si este condicional es verdad, entonces cualquier cosa. No hay negaciones. Y sin embargo, se deriva cualquier cosa. ¿Cuál es nuestro temor con la contradicción? ¿Cuál es nuestro temor? Bueno, aquí lo ven, ¿no? La contradicción me permite deducir cualquier cosa. Uno es P y no P. Simplifico, me quedo con P en el segundo paso. En el tercer paso, simplifico, me quedo con una P. En el cuarto paso, adición al paso 2, le puedo agregar o Q. ¿Con qué me quedo? Si aplico silogismo dedutivo, no vean el paso 4. Voy al cine o al teatro. Paso 3. No voy al cine, ¿con qué me quedo? Con el teatro. Q. Pero Q aparece sin que esté incluido en 1. Uno dice P y no P, pero derivo Q. Por ese motivo la contradicción debe ser aceptada. Porque cuando hay contradicciones, ¿qué se demuestra? Se demuestra cualquier cosa. Pero repito, en Curry no hay contradicciones. Y a pesar de eso, se demuestra cualquier cosa. Entonces, la importancia de la paradoja de Curry consiste en que nos hace reflexionar sobre el concepto de consistencia absoluta. Una teoría es absoluta, consistentemente absoluta, cuando me permite derivar algunas cosas y otras cosas no me permite derivar. Pero si me permite deducir cualquier cosa, este sistema es absolutamente inconsistente. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay contradicción. Es lo normal. Pero en Curry, repito, insisto, no hay contradicción. Y a pesar de eso, me permite derivar cualquier cosa. Esa es la importancia entonces, ¿no? Me permite ser más prudente. O sea, una exigencia que le puedo pedir a la teoría no es que solo se cuide de las contradicciones, sino que también que se cuide de Curry. Que no caiga en ilusión tipo Curry. ¿Cuáles son las soluciones clásicas? Bueno, las soluciones clásicas a la paradoja de Curry ha pasado por hacer las restricciones, como hacía Tarski, como hacía Russell, ¿no? Prohibido autorreferencias. Y
y ya, no aparece, ¿sí? Otra solución ha sido como la de Zermelo. Zermelo-Franke lo que hizo fue construir un sistema axiomático prohibiendo, modificando el axioma de comprensión para que no surjan las paradojas tipo Russell. Bueno, algo así se puede hacer acá. Explico dentro de un esquema clásico. ¿Bien? ¿En qué consiste? En adicionar, en conjuntarle mediante una conjunción al enunciado de Curry un enunciado falso. Si yo le conjunto un enunciado falso, simplemente el esquema se vuelve falso. Y no hay contradicción, no hay problema, solamente hay, en este caso, falsedad. Pero lo interesante de la paradoja de Curry, o sea, la tesis puede haber acabado ahí, ¿no? Simplemente se arregla con la lógica clásica y ya está, ¿no? Ya se arregló. Pero no. Lo interesante es ver qué hacen las lógicas no clásicas, como por ejemplo la lógica para completa. Es una lógica que también para mí resultó nueva y que, bueno, estuvimos investigando. La lógica para completa es aquella que niega el tercio excluso. El tercio excluso dice que un enunciado es o bien verdadero o bien falso, ¿bien? Pero la lógica para completa rompe este principio. ¿Y qué dice? Que una afirmación como su negación, ambos pueden ser falsos. Ambos pueden ser. Y esto es un poco extraño de entender, ¿no? ¿Cómo así es que ambos pueden ser falsos? Ejemplos, por favor, para entender esto, ¿no? Bueno, esto pasa en la vida cotidiana, ¿no? Un observador está viendo una manzana verde, pero que está muy lejos, como para no distinguirla. Entonces, como él no puede ver el color, la oración, la manzana es verde, sería falsa. Sería falsa, porque él no ve el color, está la manzana muy lejos. La manzana es verde, es falsa. Pero ¿qué sucede? También la manzana no es verde, sería falsa, porque efectivamente la manzana tiene ese color. Ocurre en este caso que tanto P como no P son falsos. Otro ejemplo que puedo aclarar es el último. José conoce la India. Si él nunca estuvo ahí, esa frase es falsa, porque él nunca fue a la India. Pero si él viajó, leyó sobre la India, vio películas de la India, tiene amigos por Facebook de la India y conversa con ellos sobre la India, entonces la negación, decir que José no conoce la India, también sería falso, porque parecía que sí lo conoce. En este caso, una afirmación como su negación, ambas son falsas. Y esto rompe con el principio del tercio excluso. Entonces, la lógica para completa podría dar un enfoque novedoso para el enunciado de Curry. Y también podría haber algunas luces novedosas en la solución para consistente. La para consistente lo que hace es negar el principio de no contradicción. O sea, permitir las contradicciones, pero para que no dé lugar a cualquier cosa. Limitando la contradicción, para que derive algunas cosas nada más. ¿Y esto también ocurre? ¿Acaso en el mundo hay contradicciones? Bueno, sí. Los que conocen Hegel, los que conocen Marx pueden comprender con mayor facilidad que en el mundo hay contradicciones. Pero hay ejemplos clásicos, ¿no? Ejemplo en la mecánica cuántica. Onda y partícula a la vez. No pasa y no pasa. El gato está vivo y está muerto a la vez. O sea, las contradicciones ocurren, son hechos. Pero también, ¿no? Si queremos poner otros ejemplos más cotidianos, pensemos, ¿no? Cuando uno está de cumpleaños, ¿es un año más o es un año menos? Claramente se puede decir que son ambas opciones, no es un año más, porque bueno, uno ya está mayor, pero también es un año menos, porque bueno, ya uno se acerca también al final de sus días. Novedades. Según Bill y Shapiro, en un artículo del año 2018, hace un par de años nada más, en la Enciclopedia Stanford de Filosofía, declaran que la lógica para completa no logra resolver la paradoja de Curry. Curioso, no la logra resolver. Esto es novedoso, en 2018 llegaron a ese resultado. Las teorías para completas lo que provocan es un vacío de verdad. Como les dije, un enunciado tanto como su negación pueden ser ambos falsos. Y la verdad nunca se ve. Por eso es para completa, porque no está completo. Vamos a decirlo de esta manera. Provoca vaciedad en el ámbito de la verdad. Ya, esa estrategia no funciona. Las paradojas Curry pueden ocurrir otra vez. Otra lamentable noticia. La lógica para consistente tampoco funcionaría. Las lógicas para consistentes más bien dan lugar a la llenura, ¿no? Tanto P como no P pueden ser verdaderas, ¿no? Tanto una afirmación puede contener verdad como falsedad. O sea, una afirmación, digamos, que revienta, es tanto verdadera como falsa. Se satisface de verdad, no tiene falsedad. Está llena, pero tampoco logra resolver la paradoja de Curry. Entonces, tuvimos que acudir a la lógica de la relevancia, que es una lógica inventada para resolver las paradojas de la implicación material.
y también en la implicación estricta. Vamos a ver un ejemplo para entender por qué camino va la lógica de la relevancia. Si 2 más 2 es 8, entonces Dios existe. Los que saben un poco de lógica saben que un condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero ¿qué sucede? En todos los demás casos es verdadero. ¿Qué sucede ahí? El antecedente es falso. 2 más 2 es 8 es falso. Entonces, de frente, todo el razonamiento es verdadero. Repito, porque para que sea falso, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente es falso. Aquí el antecedente es falso, no cumple la condición, el razonamiento es verdadero. Es verdadero, pero es extraño. Porque ¿qué tiene que ver Dios con la suma de 2 más 2? Hay irrelevancia, no hay conexión entre premisa y conclusión. Y la lógica de la relevancia aparece para tratar ese tipo de cuestiones. Me pareció una lógica interesante para nuestro caso, ¿por qué? Porque el enunciado de Curry, si lo analizan bien, parece irrelevante, ¿no? Si este condicional es verdad, entonces se sigue que Perú tendrá un crecimiento económico notable en el año 2020. ¿Qué tiene que ver que Perú tenga un crecimiento notable con que este enunciado sea verdadero? No hay conexión. Entonces yo pensaba, ¿no? Creo que aquí también se puede encontrar la solución para la paradoja de Curry. Y bueno, es una lógica interesante, la lógica relevante. Nos sirve de muchas maneras, evita las paradojas de la implicación material, que tienen una fuerte conexión con la paradoja de Curry. De hecho, aquí vemos la paradoja de Curry, ¿no? Si este condicional es verdad, entonces B, como comentaba, el antecedente y el consecuente no tienen nada que ver, entonces podría haber irrelevancia. Sucede pues de que también la lógica relevante falla. ¿Y cuál es el error? ¿Por qué fallan? Porque aceptan la contracción. Aceptan la contracción. Y la contracción permite paradojas Curry, expresiones Curry. Ese también es un problema. Entonces, caramba, la primera lógica no clásica no logra el asunto. La segunda no logra el asunto. La tercera no logra el asunto. Aquí fue donde tuvimos que hacer una innovación. ¿Para qué seguir buscando lógicas no clásicas? Se puede hacer, se puede continuar, pero yo preferí abordar el tema desde un enfoque más bien no formal. Y es justamente la novedad del asunto. La paradoja de Curry no ha sido investigada desde un enfoque no formal. Todos los enfoques formales no clásicos han fallado, han tenido limitaciones. Entonces, yo tuve la importancia, el interés, la motivación de querer encontrar la solución. Entonces me metí pues a la pragmática, cosa que confieso que bueno, fue una novedad también para mí, pero había que buscarle a Curry un lugar, ¿no? En la lógica, no puede ser que simplemente permanezca así, tiene que tener una interpretación. Y yo me metí pues con la pragmática, me metí con la propuesta de Paul Grice, la lógica de la conversación de Paul Grice. Esta lógica de la conversación sugiere algo que a lo mejor para muchos es obvio, ¿no? Pero ustedes saben que a veces en filosofía lo obvio es justamente la novedad también, ¿no? La filosofía a veces es problemática, ¿no? Porque de lo obvio se hacen preguntas, ¿no? La gente vive pero no sabe de la vida, por ejemplo. La gente busca la justicia pero no sabe definir. Entonces también acá, ¿no? A ver, en una conversación, ¿no? ¿Qué hacemos todos cuando conversamos de la vida, del futuro, del presente? Queremos colaborar con la conversación para que se desarrolle y llegue a un lugar. A este buen lugar al que quiere llegar se llama el principio de cooperación. Cooperemos para que pueda esta conversación dar resultados. Y este principio de cooperación va de la mano con lo que se llama las máximas conversacionales, que son como imperativos, así como lo plantea Kant, pero según Paul Grice, en el ámbito conversacional. El hecho de que se parezca a Kant no es algo casual. Grice lo plantea así, ¿no? Si se acuerdan lo que son las categorías a priori, ¿no? De cantidad, calidad, modalidad y otros más. Aquí también hay cuatro máximas, ¿no? Ahí se pueden ver, se puede notar. La máxima de cantidad: haga que su contribución sea tan informativa como sea necesaria, no haga que su contribución resulte más informativa de lo necesario. Calidad: no diga lo que crea falso, no diga aquello de lo cual carezca de pruebas. Relación: no diga cosas relevantes, diga cosas relevantes. De forma: evite la oscuridad, evite la ambigüedad y sea escueto. Entonces, estas máximas me parecieron adecuadas. Y también otra herramienta más, ¿no? Dentro del marco teórico de Paul Grice, es la implicatura conversacional. ¿Qué es esto? Es un enunciado que uno dice cuando en realidad quiere dar un mensaje
que el otro tiene que deducir. Una implicatura conversacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos una, ¿no? Teo le pregunta a Ana, ¿te llevo a tu casa? Tengo auto, ¿no? Ella, ¿qué le responde? Disculpa, traje mi propio auto. Pudo haberle dicho, no quiero que me lleven, pero lo que respondió fue otra cosa, tengo mi auto. En este caso, ¿qué ha hecho ella? Ella ha dado otra información. ¿Qué tiene que ver? Pareciera, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver la pregunta de ¿te llevo a tu casa, sí o no? Con la respuesta, tengo mi propio auto. No hay relación. Sin embargo, el otro intérprete se da cuenta de que lo que ha querido decir es que lo quiere que lo lleve. Eso se llama implicatura conversacional. Otro ejemplo. Un chico le pregunta a otro, Palestina es la capital de Perú, ¿no? El otro chico le dice, claro que sí, y Nueva York es la capital de Siria, ¿no? Con esto que está diciendo, una ironía, ¿no? Le está respondiendo con una falsedad, pero adrede, para que se dé cuenta, ¿qué cosa? Que Palestina no es la capital de Perú. Entonces se me ocurrió preguntar, y aquí ya voy terminando, ¿qué implica conversacionalmente que alguien nos diga que si lo que él dice es cierto, entonces ve? En la conversación, cuando alguien plantea los enunciados, ¿a qué quiere dar lugar? Ese fue el tema. Para entender la respuesta, hay que comprender que hay dos tipos de expresiones. Por ejemplo, expresiones con significado distinto al original. Si 2 y 2 fueran igual a 1, Russell sería Dios. Esto es, ¿qué quiere decir? Si un alumno le dice al profesor, me falta un punto para probar. Cuando se sacó 4 en la prueba, sí, pero profe, 2 y 2 son 5, 2 y 2 son 5, entonces dicen, no, mira, si 2 y 2 son 5, yo soy el Papa. ¿Qué ha querido decir? Que 2 y 2 no son 5. Fíjense, la forma del enunciado no se corresponde con su significado, da a entender otra cosa. Igual en la segunda, aunque seas hijo del rector, no ingresarás a la universidad. ¿Qué es lo que quería decir? Que simplemente no ingresarás. Otros casos de expresión con forma lógica distinta al original. Vine, vi, vencí. Algunos pensarían que es P y Q y R, pero si fuera así sería conmutativo. Podemos cambiar de lugar. Podemos decir vencí, vine, vi. O vi, vencí, vine. Pero se dan cuenta que el significado cambia. Entonces no es conmutativo. La forma lógica no corresponde con la forma gramatical. Sócrates bebió cicuta y murió. ¿Acaso es una conjunción? No. Es una condicional, según algunos. Pienso, luego existo. Que algunos, este luego creen que es una flecha. Para otros es una conjunción. Es pienso y existo. O pienso existiendo. Entonces, la paradoja de Curry sucede de esta manera. Se puede interpretar de este modo. Si decimos, si este condicional es cierto, entonces B, no parece que estuviéramos planteando una paradoja, sino tan solo afirmando B. Solamente estamos afirmando B con algo de énfasis, de picardía, hasta eso R, ¿no? Si tengo razón, entonces B. Por ende, en pleno diálogo, la idea que se manifiesta es que la supuesta condicional, A entonces B, es en realidad A y B. Y se aplica simplificación, me quedo con B. Por ejemplo, si decimos, si estoy en lo cierto, entonces Perú será campeón mundial de fútbol. No estamos planteando paradojas, sino más bien diciendo que creemos que Perú campeonará. Así en realidad la paradoja se disuelve cuando la interpretamos como diciendo que si yo afirmo cosas verdaderas, entonces tal o cual cosa. Esto es, no parece que se hiciera enunciado sin sentido, más bien parece que afirmara que estoy seguro sobre la ocurrencia del hecho mencionado en el consecuente. Y simplemente planteo las conclusiones más relevantes para el trabajo. La paradoja de Curry guarda relación con las paradojas de Mentiroso y de Russell. La paradoja de Curry no usa negaciones ni deriva en contradicciones. El tratamiento clásico de la paradoja de Curry arroja que el enunciado de Curry puede reducirse a A y B. Las soluciones no clásicas de la lógica para completa y para consistente no resuelven la paradoja de Curry. La premisa de la paradoja de Curry tiene rasgos de ambigüedad e irrelevancia. La lógica de relevancia no puede frenar a la paradoja de Curry. Y finalmente, la lógica pragmática de la conversación puede disolver la paradoja de Curry, convirtiéndola en una conjunción encubierta y en una implicatura conversacional que burla una máxima de cantidad. Bueno, con eso acabo la presentación, profesores. Muy bien, muchas gracias por la concisión y por la claridad. Ha sido realmente muy interesante escuchar esta ocasión. Bueno, vamos a dejar entonces en el turno de palabra a Julio Bravo.
quiero emplear mis primeras palabras para agradecer a Eduardo por la tesis, ¿no? Para de un examen clínico que ha presentado para el grado académico por la filosofía. En nuestra opinión es una tesis que se inscribe en el marco de la lógica formal, yo diría en el marco de la filosofía analítica, por el método que utiliza, análisis sintáctico, análisis lógico, en donde hacer filosofía, en nuestra opinión, es hacer investigación. Soy testigo de atención de que esta tesis me ha demandado tiempo, más de 2 años, trabajando intensamente. Yo he sido testigo de excepción, claro, nos hemos comunicado normalmente, sencillamente porque yo estuve en el colegio Marco durante 10 años y medio, cumpliendo el cargo del ministerio, como seguramente nosotros tenemos que dar cuenta de eso. Y en este intercambio de palabras, de correspondencia epistolar, esencialmente le preguntaba ¿por qué ha elegido la palabra del puro? ¿Por qué, por ejemplo, la palabra de Zenón, la palabra de Cermelo, la palabra de Escola, la palabra de Diablo Forti o incluso de Einstein? ¿Por qué? Será tal vez porque sencillamente no me contestó, ¿qué me contestó de qué? ¿Sabe qué? Las demás paradojas han sido ya tratadas, ya con amplitud, y existe una profusa bibliografía. En cambio, la paradoja de Curie no ha sido tratada, su debida oportunidad de como debe ser. Ya. Es más, hay una escasa bibliografía, escasísima, pero en español. ¿Ya? Se me ocurre uno, a ver si no me deja mentir, de Eduardo Vargas, paradoja y más paradoja. Ese es para mí el único trabajo que me ocurre en castellano. En inglés ya hay varios. En cambio, entonces esa es una relación que yo he elegido. No ha sido tratado debidamente esta paradoja. Pero al mismo tiempo la dije, pero ¿cuál es la contribución de la paradoja de Curie? Yo en realidad, como asesor no debiera con una pregunta, simplemente poner de manifiesto las virtudes, la bondad de la tesis, pero siguiendo la tradición sanmartina, puedo hacer ¿cuál es la contribución de la paradoja de Curie? Pero no solamente la paradoja de Curie, así, por ejemplo, si yo me pregunto ¿cuál es la contribución que ha permitido por ejemplo la paradoja de mentiroso? Usted podrá responder ¿cuál es la contribución que ha permitido el descubrimiento de la paradoja, por ejemplo, de Bernard Russell? Usted no responderá, no hay ningún valor en eso. Yo le preguntaría la contribución. Pero no solo eso, sino me gustaría saber su contribución, su aporte, qué novedad. Usted mencionó lo siguiente. Nosotros consideramos que una paradoja es un tipo especial de contradicción, es un tipo especial de contradicción, cuya verdad implica su falsedad y cuya falsedad implica la verdad. Hay, como usted sabe perfectamente, hay paradojas semánticas y sintácticas, ¿no? Las semánticas, con la característica principal de las semánticas, hacen uso de los predicados verdadero o falso en su construcción. En cambio, las sintácticas prescinden. Es el caso de la paradoja el primer caso, paradoja mentirosa. Su paradoja, su tesis de licenciatura, la paradoja de Epimenides, ¿no? ¿Ya? Y en el segundo caso sería la paradoja de Bernard Russell, que también es motivo de análisis de su tesis de maestría. O sea que el señor Rafael Mora se ha convertido ya en especial un estudioso, un crítico de las paradojas. Me parece que está emulando a Carlos Alvarado. Carlos Alvarado se graduó de bachiller, de licenciado, de magíster y de doctor con trabajo sobre Darwin. Y eso me satisface enormemente, ¿no? Es importante. Entonces, eso, en relación plural, simplemente que se yo haciendo en la síntesis del informe que presenté, solamente se entiende. El doctorado por Mora Ramírez, a través de la presente tesis, se propone examinar críticamente la
constituye un desafío directo a cualquier lógica no clásica que intente preservar alguno de los temas, leyes o principios utilizados en su demostración. Para ello desarrolla 3 capítulos, a través de los cuales muestra un minucioso trabajo de análisis, documentación y crítica, así como una muestra de rigor argumentativo, esfuerzo en busca de originalidad y pertinencia estilística, llevar a cabo un apreciable nivel de seriedad, responsabilidad, rigor y acuciosidad. El primer capítulo realiza un trabajo de análisis de la paradoja del mentiroso y la de Russell, así como de las soluciones propuestas por Tarski, Russell y Cervero. Asimismo, presenta la paradoja de Kuhl como una paradoja derivada de las 2 anteriores, presentando una solución dentro del marco de la lógica clásica. En el segundo capítulo expone sistemáticamente las soluciones propuestas a la paradoja de Kuhl, empleando las herramientas no tradicionales de la lógica no clásica, la lógica para completa y la lógica para consistente. La lógica para completa rompe con el principio del tercio excluso y la lógica para consistente desconoce el principio de no contradicción, pero ambas lógicas se revelan como insuficientes para hacerle frente a la paradoja de Kuhl. En el tercer capítulo, al final, luego de cuestionar las diversas partes de la paradoja de Kuhl, aplica la lógica de la relevancia. Sin embargo, esta lógica tampoco logra resolver adecuadamente. Finalmente, recurre a la lógica pragmática de Paul Garay para interpretarla correctamente como una expresión condicional que rompe la máxima legalidad y que solo busca enfatizar la información que se manifiesta en el consecuente dicho condicional. Muy bien. Había una pregunta. Eso. Agradezco la pregunta que ha sido esta: ¿cuál es la contribución de la paradoja de Kuhl? Y en principio la contribución de la paradoja de Kuhl es reflexionar sobre aquellos elementos que se deben evitar para que un sistema no se vuelva trivial, es decir, para que no permita que cualquier cosa se deduzca. No solamente hay que evitar las contradicciones, sino también enunciados tipo Curry, enunciados condicionales autorreferentes en el antecedente que permiten derivar lo que esté contenido en el consecuente. Este tipo específico de formas lógicas es lo que las teorías deberían procurar evitar producir. Y otro aporte de la paradoja de Curry es los esfuerzos técnicos y teóricos que demandan las lógicas no clásicas. Por ejemplo, la lógica para completa llega a romper el principio del tercio excluso y también hace uso de la teoría revisionista de Belknap y Gupta y la teoría de las jerarquías en el lenguaje metalenguaje de Saul Kripke, y con esto, haciendo también uso de una lógica trivalente, logra darle un significado a la paradoja de Curry. Según la lógica para completa, no es ni verdadera ni falsa. Ya, entonces, tanta maquinaria que le exigió para dar este resultado, pero como vimos tampoco funciona. ¿Y qué le exigió a la lógica para consistente? Le exigió modificar la relación de implicación, que es bastante, y también hacer uso de un concepto, que es el concepto de mundos no normales, que es un mundo en el que las, digamos, verdades necesarias no son tautologías. Lo cual también es ambicioso, es bastante desafiante, pero la lógica para consistente hizo eso y aún así no la pudo tratar. Entonces yo diría que es un reto. La paradoja de Curry, el aporte representa un reto a las lógicas no clásicas, que hasta hoy no hay un acuerdo en que la resuelvan, y también un grito de, digamos, prevención a las teorías para que no caigan en esas expresiones tipo Curry. El doctorado. Buenas noches. Yo también me uno a las observaciones positivas que una tesis que ha demandado sobre un enfoque
también dedicada a una paradoja. Ha señalado como un derrotero académico que ha enfrentado a paradojas. Bueno, suena interesante por la siguiente razón, ¿no? En ambas tesis, estoy vinculándola con la anterior conociendo, porque en ambas tesis, un poco como al margen, a mí me ha interesado más bien estos márgenes, digamos, justificarse en gran medida estas investigaciones que has trabajado, sosteniendo que pueden ser una aliciente, una ayuda a la reflexión humanística. Entonces, usualmente, especialmente se ha vuelto algo como un cliché, un sentido quizá negativo, pensar que el interés por este tipo de lógica formal, ¿no?, matematizada, está desvinculada del quehacer cotidiano, humano. En gran medida, has buscado ese vínculo, por lo menos en Ariana, en estos tipos de referentes que utilizas en ambas tesis. Y ahora un poco ya situando mi comentario, más que preguntas, porque intenta conversar con lo que has investigado, la paradoja de Furby. Digamos, haces notar que es una paradoja que vendría a ser, utilizando los términos de una anomalía, ¿no?, que no puede ser enfrentada como se han enfrentado las otras paradojas, como la del mentiroso, ¿no?, con las armas, las tecnologías sintácticas de la lógica moderna, formal, y que por lo tanto tú propones un poco, digamos, sumándote a las investigaciones de la lógica que se perfila o se acerca a la pragmática, un vínculo con, digamos, con este tipo de lógicas que más bien resaltan algo que se había perdido durante buena parte del siglo XX, es decir, mientras que el serio de Tractatus, por ejemplo, sostiene que digamos, se puede construir, ¿no?, el armazón lógico del mundo, y eso podría haber llevado, como parece llevó al Círculo de Viena, a desentender el mundo de la vida. Tú, por el contrario, piensas que se mete con la lógica del Furby, más bien ese vínculo se restablece de una manera tal que pues estos intentos del siglo XX, ¿no?, de desarrollar una lógica autónoma, sin referente alguno con el mundo de la vida, habrían perdido su sentido. Entonces, en realidad fue muy interesante leer el trabajo tuyo, ¿no?, fue iluminador en muchos casos, fue interesante desarrollar esa lectura. En algún momento tú señalas que este trabajo, me parece que en la introducción se señala que es un trabajo de la filosofía y la lógica, ¿no? Ahora, digamos, si un lector, un provocador, dijera, pero por lo menos hay dos enormes capítulos dedicados más bien a la lógica técnica, ¿no? Y el tercer capítulo vincula esta paradoja con la pragmática. También está atiborrado de elementos técnicos, como seguramente es inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué espacio tiene la filosofía en una tesis de esta dimensión? ¿No? Yo sospecho entre, digamos, esta vinculación potencial que habría entre la lógica y la dinámica de la pragmática, de la comunidad, ¿no? Pero sin embargo, si tengo algo de razón, eso no se desarrolla en ninguno de los capítulos, solo se señala, ¿no?, como parte de tu esfuerzo de solución
solución a esta paradoja. Entonces, como que la parte de la filosofía, en mi opinión, si no me equivoco, nos deja un sabor de boca de insatisfacción, quizá, digamos, los tres enormes capítulos están, digamos, desarrollados convenientemente, aunque no me he dedicado a la lógica en el nivel técnico que tú lo has dicho, ¿no? Pero los tres capítulos están abordados en un alto nivel de lenguaje técnico-lógico. Pero sin embargo, si es una tesis de filosofía de la lógica, a mí me gustaría aprovechar un poco para conversar contigo y pues, si nos puedes enfatizar ese aspecto filosófico de este tema, ¿no? O hacerlo más notorio. Sí, por gracias. Procedo a responder los planteamientos del profesor Visconti. La pregunta es, ¿qué espacio pues tiene la filosofía en este trabajo? Yo diría, a ver, que en principio se suele ver a los lógicos y a la lógica como un trabajo meramente formal. Si leemos en el manifiesto científico del mundo que plantean los miembros del Wiener Prize, del Círculo de Viena, ellos tienen una expresión, ¿no? Que ahorita que he conversado con el profesor Visconti, me ha hecho recordar. Algunos, plácidos en el aislamiento, buscarán refugio en los gélidos glaciares de la lógica. Los gélidos glaciares de la lógica, ¿no? Como que alejados de toda la gente y no van a estar con ellos y solamente allí con su papel y escribiendo. Casi pues como una labor medieval, dominica, ¿no? Franciscana, estar encerrado ahí, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Es una imagen que se tiene del lógico, en mi opinión, pues de repente merecida, porque estos trabajos técnicos se parecen a la matemática, pero también no son todos justas, pues los lógicos también son seres humanos. Y una labor de la tesis tiene que ver con que la lógica no solamente tiene producción formal, sino también producción no formal, es una rica producción no formal. Básicamente quisiera establecer conexiones entre la lógica y el pensamiento crítico, recuperarle, ¿no? Recuperarle ese espíritu, que en realidad la lógica no es un sistema frío de conceptos que tienes que aprender de memoria, ¿no? Es algo que en realidad surge del mundo de la vida y va hacia él, ¿no? Y una de las labores de la tesis tiene ese objetivo. Yo, ahora que escucho, sí, bueno, alguien puede sentirse insatisfecho, de hecho es algo que el doctor Gilberto Bustamante alguna vez me dijo, él también fue profesor de la tesis, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con la filosofía? Ya, es una pregunta en realidad interesante. Voy a responderla utilizando las características de la filosofía. La filosofía es totalizadora y el trabajo de acá busca unificar lógica no formal con lógica formal. No quedarse únicamente en la lógica formal, sino decir en el fondo, y esta es una tesis, digamos, atrevida, que la lógica es una, ¿no? La lógica es una, se divide en dos, se divide en formal, no formal, la formal en clásica, no clásica, y así. Pero en el fondo es una. Claro, ¿cómo es así? Bueno, eso ya requiere un trabajo, ¿no? La filosofía es radical porque va a las raíces. Aquí queremos buscar por qué se origina la paradoja de Curry y qué significa que eso se produzca, la base, el fundamento. La filosofía es crítica. Aquí cuestionamos la solución para completa, cuestionamos la solución para consistente, cuestionamos la solución relevante. Y con eso pues hacemos uso de una virtud filosófica que es la crítica. Es también problemático porque se ve el asunto de cómo es posible que, a pesar de que no hay contradicción, se diga cualquier cosa. Entonces vemos un problema y lo intentamos resolver. Y la filosofía es racional, porque argumenta, ¿no? Aquí yo no he intentado, digamos, simplemente hacer uso de recursos, digamos, descontrolados o digamos, excesivamente matematizados
formales, porque yo comprendo que estoy en la Facultad de Letras y que la formación que he recibido, que se refleja en la tesis, no es una formación pues formal, matemática, ¿no? Eso sería una falta de respeto con la facultad. Es en realidad un trabajo de comprensión, es un trabajo de pensamiento crítico, de argumentación, de defensa de ideas. Y eso es lo que he tratado de hacer. Entonces, me parece interesante la pregunta del profesor y de hecho que esto va a merecer pues, que se incluya en el trabajo ese tipo de precisiones. Bien, entonces el doctor Gallardo. Bien, Rafael, en primer lugar, felicitarte por el trabajo, porque es un estudio exhaustivo, ¿no? Y con un buen apoyo bibliográfico, ¿no? Como ya destacado, se divide en partes, ¿no? La exposición, la paradoja del mentiroso, la paradoja de Russell, y luego ya hay una cuestión, la paradoja de Curry, donde tú propones una solución, ¿no? Bueno, eso me parece bien, ¿no? Todo el ámbito expositivo que has presentado, ¿no? Así como la propuesta que realizas, ¿no? De tal manera quiero señalar ciertos puntos, ¿no? Y bueno, tú presentas dos versiones de la pauta Curry. Te lo han señalado también en tus PPTs, ¿no? Entonces, si tengo una razón, entonces B. Eso significa que si esta enunciado la verdad, entonces B, ¿no? Pues voy a centrarme en esa primera presentación, porque a mí me da la impresión de que la cuestión de fondo es que la paradoja de Curry nos lleva a lo que también destacas en el capítulo 3, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? ¿No? A algo que sí fue cuando aprendí lógica me llamó la atención y que, bueno, lo destaca, ¿no? Eso es la paradoja de la implicación, porque una cuestión, digamos, de sentido común, no sé si le habrá ocurrido a otro, a mí, cuando aprendí lógica, ¿cómo es esto posible, no? Que si tengo una proposición verdadera y tengo una conclusión falsa, entonces es inválido, ¿no? Pero si tengo un antecedente verdadero, o disculpa, si tengo un antecedente falso, ya no importa cuál es el consecuente, siempre va a ser válido, ¿no? Entonces, eso me parecía totalmente ilógico, ¿no? ¿Cómo partiendo de una falsedad puedo pues, concluir en algo válido, ¿no? Y a mí me da la impresión que lo del paradoja de Curry al final se deriva en eso, ¿no? En ese asunto, ¿no? De mostrar cómo esto acontece, ¿no? Ahora, el segundo punto que quería observar es de que por los ejemplos que citabas, esto, ¿no? Si toma 2 es 8, entonces Dios existe, no podría también verse la paradoja de Curry a un nivel, bueno, acá le llamarían semántico, quizás en otro ámbito le llamarían hermenéutico, de que en buena medida esta paradoja se genera por una cuestión interpretativa, por una cuestión de lenguaje, ¿no? Y en este caso pensaría, por ejemplo, en el caso de la paradoja de Zenón, ¿no? O sea, en la paradoja de Zenón, pues ¿dónde aparece la paradoja, no? Que hay dos lenguajes, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, si la tortuga pone primero, Aquiles, que es el más veloz, nunca la alcanza, ¿no? Pero ahí estás asumiendo, por ejemplo, la existencia de puntos, y que hay puntos infinitos, y eso es matemática, es un lenguaje. Pero si tú te mueves en el lenguaje pedestre, como un cotidiano, no hay tales puntos infinitos, es una cuestión conceptual. Eso otros
también en ese mundo decían, qué fácil, pues basta con caminar y dar cuenta que eso no funciona, ¿no? Yo veía que quizás la paradoja de Curry también se va por ese lado, ¿no? Y la tercera cuestión es cuando tú señalas tu propuesta, ¿no? Que justamente va a esto, ¿no? Que va a esta cuestión de, que lo que estás diciendo es algo que se puede ver lógicamente de una manera, pero interpretar de otra manera, ¿no? Entonces, al interpretar de esa otra manera, pues se daría una especie de disolución, ¿no? O como dirían los positivistas, no existe tal problema, se disuelve el problema, ¿no? Bueno, esas eran las tres cuestiones que quería plantearte, ¿no? Para escuchar tu respuesta. Agradezco a la doctora Aldana y efectivamente, ¿no? Si me permiten el atrevimiento de poner en la pizarra la expresión de la que ha dado cuenta el profesor, es este de acá, ¿no? A, entonces B. Esto es verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y esta expresión es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos es verdadero. Pero ocurren dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en este punto y en este punto, que siendo el consecuente verdadero, lo que sea el antecedente, sea verdadero, sea falso, se cumple. Por cual se expresa lógicamente así, ¿no? Si A es verdad, entonces cualquier cosa que sea el antecedente se cumple. Y se cumple que es válido. Si A es verdad, entonces, aceptando que el consecuente es verdad, lo que sea el antecedente, esto va a ser deducible. Y si lo analizamos desde acá, por ejemplo, si el antecedente es falso, sea lo que sea el consecuente, se acepta, es verdadero, se puede expresar de esta manera. Si yo me parto de una falsedad, entonces, si surge una falsedad, si a partir de eso se puede deducir cualquier cosa, esto es aceptable. A partir de la falsedad, cualquier cosa, esto se deduce. Esto es lo que se llaman las paradojas de la implicación material. Ahora, yo encontré que aquí pues, habría la queja de irrelevancia. La irrelevancia consiste en que de A, mediante métodos lógicos, había que derivar esto, ¿no? Y la lógica de la relevancia lo que hace es decir, hay reglas que no puedes explicar. Si tú aplicas estas reglas, vas a llegar a esto y eso está mal, eso es incorrecto. Entonces vamos a frenar la lógica para que no deduzca eso. Igualmente esto, a partir de no A se deriva A, entonces B, entonces vamos a bloquear esto para que no ocurra. Y efectivamente, ¿no? Lo hace. Y qué curioso, acá es una condicional, acá es otra condicional. ¿Cómo es la paradoja de Curry? Es así, ¿no? A es igual a si A es verdad, entonces B. Lo cual, expresado esta igualdad en términos lógicos, sería bicondicional. Entonces, yo vi que ahí podría haber, y dije, casi, entonces mi tesis va a ser eso, ¿no? La voy a igualar, pero no, porque aquí está diferente orden, ¿no? Aquí está, entonces eso, y también aquí hay autorreferencia, aquí no lo hay. Entonces, por eso fue mi sospecha, ¿no? Porque ninguno de los trabajos que vi, incluso si revisan la página de la Enciclopedia de Stanford de Filosofía, no sugiere ir por la vía relevante, ¿no? No sugiere, lo que sí sugieren es para cumplirte y para consistente, pero relevante no la mención. Entonces dije, pues por ahí sí puedo hacer algo, y bueno, luego vi otros textos que dicen que no, tampoco se permite. Ya. Bueno, entonces yo vi que había parecidos, fui por ahí, pero tampoco se puede resolver. Segundo punto, puede haber un cruce de lenguajes, y se vincula con el tercero, de que si puede esto disolverse. Y justamente es lo que me ha también costado las tesis, entenderlo. Ya en algún momento Llanos me decía con insistencia que la paradoja no se resuelve, ¿no? Se disuelve nomás, ¿no? Y como que ya, eso nomás, ¿no? Me ha costado entenderlo, pero sí, tiene sentido. Claro que es más glorioso resolverlo, ¿no? Es más glorioso. ¿Por qué?
Y es lo que hoy he estado un poco en mi casa, ¿no? Reflexionando y pensando. ¿Qué diferencia hay entre resolver y disolver? Y yo con eso quiero responder la pregunta del profesor, ¿no? A ver, me puse a pensar un ejemplo, ¿no? Yo voy a sembrar una chacra, ¿no? Voy a dedicarme, digamos, a ser un agricultor. Y quiero sembrar una cierta semilla acá en esta tierra. Pero sucede que yo siembro y no crece. Estamos en verano, hace sol y todo. Se plantea un problema. Yo quiero resolver un problema. ¿Qué encuentro? Encuentro de que efectivamente hay un animalito ahí que se come las semillas y no permite que florezca. Entonces ya, ahí está el problema, ¿no? La solución tiene que ser combatir este animalito o botarlo de ahí de cualquier lugar. Esa es la solución que se hace a un problema. ¿Qué diferencia había con la disolución? Por ejemplo, si estoy en invierno y en invierno quiero cosechar algún tipo de planta, sabiendo que en invierno pues es la época triste del año, no ya nada crece, yo me planteo esto, ¿por qué no crece en invierno mi planta? Y justamente ahí no hay problema, porque es un hecho que en invierno no va a crecer. Bueno, algunas variedades crecen, pero es un hecho que en invierno no va a crecer. Entonces yo me estoy creando un problema de la nada. Lo que me diría un filósofo del lenguaje, tipo que está ahí no hay problema. Disuelve el asunto, espérate hasta verano y siembra. ¿Sí? En realidad, el problema lo creas tú en tu cabeza por querer retar el tiempo, por querer sembrar en invierno. En realidad no va a pasar eso. Entonces me pareció que esa era una analogía pues, adecuada, ¿no? Para entender la diferencia entre resolver un problema y disolver un problema. En realidad, cuando disuelves el problema, lo que muestra es que no hay tal problema. Lo que hay es un hecho al cual tú intentas negar, ¿no? Entonces, por eso surge el problema, ¿no? Ahora bien, ¿la paradoja de Curry realmente es un problema o es un hecho? Es un hecho lingüístico, es un hecho de la lógica. Es un teorema tal vez, ¿no? Es un teorema que nos sirve para ser precavidos en el ámbito lógico formal, pero en el ámbito conversacional, si yo le digo a alguien, mira, si tengo razón, el Perú va a crecer económicamente a 20% en el año 2020, y alguien pues que escucha eso no pensaría que estoy peligrosamente induciéndole a que cualquier cosa sea verdad, sino más bien de que estoy diciendo con algo de soberbia, picardía, pues, de que el Perú crecerá económicamente 20% en el año en cuestión, en el año de ahora. Entonces no hay problema, en realidad no hay problema. Bajo otro enfoque desaparece el problema de la proliferación, de que cualquier cosa sea verdad. Simplemente bajo otro enfoque se entiende esto como un enunciado que reta, desafía la máxima de cantidad. Estoy dando más información de lo necesaria, ¿no? Porque estoy diciendo que si lo que digo es verdad, entonces B. Simplemente pude haber dicho B, ¿no? O sea, el Perú crecerá económicamente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que yo creo que se puede ver la pregunta que os da. Interesante. Bien, sobre el turno del doctor Juan Pérez. Sí. En primer lugar, quisiera felicitar por el tema. Un tema que se ha dejado de lado en la enseñanza de la lógica, o se le toma simplemente como un enunciado y no hay una explicación exacta acerca de la paradoja. Su exposición me hace recordar a Juan Bautista Ferro, cuando hizo una clara diferencia en la exposición para su doctorado dentro de las leyes y las reglas lógicas. Y que eso muchas veces se escapa de mencionar, pero cuando asistí a una conferencia en Campinas, Brasil, ellos lo tenían allá como una Biblia, su tesis, bien reducida, muy importante. Y esto creo hablar de las paradojas del primer tipo, como bien lo menciona, paradojas lógicas y las paradojas semánticas. Uno que habla de la lógica en sí, la teoría de conjuntos que se da en el siglo XX, y las semánticas que abarca ese tema tan importante que se da en el campo lingüístico,
como es el lenguaje y el metalenguaje, y también por ahí existe una serie de interpretaciones. Ante la importancia de este tema, señor Radar, yo quisiera hacer las siguientes preguntas. Primero, después de haber leído obviamente su trabajo, haber analizado, haber visto la pregunta, observación de este jurado, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es lo que distingue a la lógica para completa de la lógica para consistente para usted? Y en segundo lugar, quería plantear por qué usa usted la lógica de la relevancia para intentar abordar la paradoja de Curry. Con esas dos preguntas yo creo de que nos puede al menos, ¿no?, sacarse de alguna duda sobre el planteamiento que usted ha realizado. Agradezco su pregunta, profesor, que ha hecho. Y la primera, ¿qué es lo que distingue a la lógica para completa de la lógica para consistente? La lógica para completa cuestiona el principio del tercio excluso. Lo que nos hace es comprender que una proposición como su negación, por ejemplo, pueden ser falsas, lo cual pues es poco intuitivo, pero además provoca el concepto de vacíos de verdad. Si tanto P como no P es falso, ¿qué pasa con lo verdadero? ¿Qué cosa es verdadero? Entonces hay un vacío de verdad. Ese sería, ¿no?, el concepto de lo que llaman vacío Gapi, en inglés, ¿no? Gapi, teorías Gapi, genera teorías Gapi, la lógica para completa. Y la lógica para consistente genera un cuestionamiento al principio de no contradicción, es decir, acepta contradicciones. ¿Y qué sucede, no? Que P puede ser tanto verdadero como falso. P puede ser tanto verdadero como falso, lo cual genera más bien teorías de llenura, teorías satisfechas, lo cual se llama gluti. Gluti, bueno, viene más o menos de glotón, ¿no?, si lo veremos así en un término más familiar. Entonces, casi son opuestos, ¿no? Vacío y llenura. Vacío y llenura. Está vacío y está lleno. Entonces, esa es la distinción entre la paraconsistencia y la paracompetitividad. ¿Por qué se usa la lógica de la relevancia? Claro, yo veía, como decía, una relación entre las paradojas de la implicación y la paradoja de Curry, ¿sí? Sucede de que, por ejemplo, también existe, si me permite hacer uso de la pizarra, estas son las paradojas de la implicación material, pero también hay las paradojas de la implicación estricta, que son prácticamente lo mismo. Por ejemplo, la segunda versión sería así, ¿no? A partir de una contradicción se puede deducir estrictamente cualquier cosa, ¿sí? Y a partir de cualquier cosa se puede deducir una verdad, como A o no A, una verdad. Si quieren lo aplicamos por tabla de verdad, ¿no? Cualquier cosa, entonces verdad. ¿Qué sucede? Verdad. Falso, entonces cualquier cosa. ¿Qué sucede? Verdad. Entonces, aquí es más obvio lo que se llama la irrelevancia. La irrelevancia. ¿Cómo llego yo de B a A y no A? ¿Cómo llego? Es decir, aquí no está A, pero aquí sí está A. ¿Cómo surgió? ¿Cómo apareció? Decimos que es irrelevante. Irrelevante. Entonces, en el enunciado de Curry, yo también notaba pues una irrelevancia, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Si esta es verdad, entonces cualquier cosa. Hay una irrelevancia, en mi opinión. Entonces, la lógica de la relevancia podría ayudarnos. Pero luego me di cuenta de algo, que esta es la premisa. Esto es la premisa.
el argumento deriva en B. Si la paradoja de Curry se acepta, entonces se deduce cualquier cosa. ¿Y qué ocurre? De que aquí B sí está contenido. Sí hay compartición de variables, entonces finalmente no es relevante, no es irrelevante, hay relevancia. Claro, la crítica tendría que ver con que finalmente B, digamos, a nivel semántico no se discute acá, ¿no? Sino que si llega a eso. Entonces, para responder a la cuestión es que efectivamente para el uso de lógica de relevancia, porque sospechaba que se podría ver, ¿no? Se podría ver, pero luego me percaté de que también había limitaciones. Y bueno, en esa aventura a veces las cosas llegan sin que uno lo piense, ¿no? De hecho, pues es una labor creadora, creativa, uno está viendo qué hacer, me ha cascado acá, ¿qué hago? La lógica que yo pensaba que me iba a salvar, que no lo menciona en el artículo de la Stanford Encyclopedia of Philosophy, esa me va a salvar. Y sé que tampoco me ayuda. Y ahí encontré pues el artículo de Paul Grice, ¿no? La lógica de la conversación, donde una de las máximas es la máxima de relevancia o de pertinencia. Claro que al final no fue esa máxima la que utilicé, sino la máxima de cantidad. Entonces, digamos que la utilidad de lógica del relevante fue que me llevó a revisar trabajos sobre relevancia a nivel semántico en el ámbito cotidiano. Sí, bueno, gracias, Rafael. Las gracias te las expreso en lo personal, ¿no? Porque me parece para mí ha sido una aproximación a este tipo de problemas en lógica que mientras te escuchaba en la exposición me iba generando un montón de conjeturas, digamos, ¿no? Y claro, de referentes también en la propia tradición filosófica, ¿no? Y más allá, en todo caso, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en relación al problema que genera la autorreferencia, que es una cosa muy potente, ¿no? en todo orden de cosas. No sé, digamos, cuando la autonomía universitaria se convierte en autismo, parece autonomía, pero es otra cosa, es lo contrario, y genera una serie de problemas. En general, el ensimismamiento, la autorreferencia, no es muy recomendable que, digamos, en el mundo de la vida, ¿no? Pero parece que tampoco lo es en el mundo formal, porque genera una serie de problemas. En cambio, lo que no es autorreferente lleva consigo, digamos, más allá del formato formal en el que se presentan, visos de cosas que apreciamos en la filosofía, como la duda, ¿no? Y el asombro, claro, que acompaña la duda. Ahí donde hay duda, hay asombro, apertura, preguntas y por tanto la aventura del conocimiento. Pero donde hay autorreferencia, lo que hay es certeza, digamos, y no hay esta apertura, ¿no? Esto que aparece en la figura paradigmática de Sócrates, ¿no? Más bien lejos de la autorreferencia, la incertidumbre, ¿no? Solo sé que no sé nada, o sea, en realidad confieso que el terreno en el que me sitúo es la incertidumbre. Se suele decir que, y con razón, que estamos instalados, hemos terminado instalados, en una cosa que se llama la sociedad del conocimiento, ¿no? Y el término es engañoso, porque sugiere en primera instancia, y mucha gente toma ese camino engañoso, es una sociedad donde lo que prima es la certeza, y no es así. En realidad, lo que caracteriza a la sociedad de conocimiento es más bien la extrema importancia que ha venido a adquirir la incertidumbre. Quizás si entramos básicamente a la
incertidumbre se ha instalado en la entraña misma de la sociedad, ¿no? Y se traduce en de múltiples maneras en la epistemología. Lo de Popper, por ejemplo, la heurística del error. Es el error, la incertidumbre, lo que hace avanzar el conocimiento, lo que sostiene el conocimiento, no es la certeza. Bueno, en fin, iba pensando en cosas como esas, ¿no? Pero de lo que se trata de preguntar, ¿no? Y entonces me preguntaba también, mientras atendía tu salida, y yo como no soy lógico, ni mucho menos, ¿no? Debería interesarme un poco más por la lógica y también por eso le agradezco. Pero lo que entendía de tu exposición es que es una curiosa paradoja que más o menos se puede conocer. Si tengo razón, es decir, si este enunciado es verdadero, entonces cualquier cosa, ¿sabes? Entonces cualquier cosa. Y buscando salidas en esos tipos de lógica en los que has estado durando, nos confiesa que no lo encontraba suficiente, hasta que te acabas señalando con un artículo interesante que remite a una lógica pragmática de la computación. Me alegro de saber que hay tal cosa, lo ignoraba, no puedo recuperar vinculado a lo que dice la hermenéutica sobre el valor de la computación. Y la salida que crees que provee esta lógica pragmática de la computación es que tal vez no sea una implicancia, sino una función. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Y entonces no es que los dos enunciados estén implicados, sino que son independientes, y por tanto no hay problema. Ya, pero no podría ir Curry defendiendo su paradoja, porque en lo que acabo de decir parece que la paradoja por lo menos se disuelve, ¿no? Entonces no podría Curry volver a la carga y decir más o menos lo siguiente: pero lo que tú estás diciendo, tomando como soporte la lógica pragmática de la computación, es lo siguiente, o podría traducirse del siguiente modo, que conduce directamente a mi paradoja, otra vez, o sea, reinstala mi paradoja. Yo lo traduzco del siguiente modo: si tengo la razón al decir que este tipo de paradojas corresponden o este enunciado corresponde a la lógica pragmática de la computación, entonces B, y por tanto la paradoja se ha reinstalado completamente. Hay esa posibilidad. Lo digo de otra manera. Si esto que yo señalado podría decirse también, si es verdad que este enunciado corresponde a la lógica pragmática de la computación, entonces he disuelto la paradoja. Pero puesto que aquí el entonces es implicación, entonces también se puede decir lo contrario y se puede decir cualquier cosa. Entonces la paradoja está reinstalada. Interesante cuestión. La autorreferencia siempre provoca, al menos en las lecturas, las investigaciones que he visto, pues inestabilidades o problemas diversos. La pregunta es esta, ¿no? Si tengo la razón que este tipo de enunciado corresponde a la lógica de la conversación e intenta resolver paradoja, entonces B, ¿no? Podría ser planteado así. En ese caso, a mí me surge esta cuestión, ¿no? Lo cual me haría, me disculpa, volver acá al asunto. ¿Por qué esta paradoja es un problema? Bueno, yo tengo una sospecha. ¿Me permite acá la servilleta, por favor? Es que pide un imposible, ¿no? Esta paradoja pide un imposible.
lo que está pidiendo es lo siguiente, ¿no? Si este enunciado es verdad, entonces se deduce cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que siguiendo esta lógica, ¿no? Si A, entonces B, que es este enunciado tipo Curry, entonces lo que se deduce es B. ¿Qué cosa ocurre? Que esta condicional termina reduciéndose a su segunda componente. Pero eso en alguna situación ocurre. Eso ocurre en alguna situación. Podemos plantear esto, ¿no? A, entonces A, entonces A y entonces A. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué ocurre en el primer caso, ¿no? Cuando el segundo componente es verdadero? Esto se reduce a verdadero. ¿Qué cosa ocurre cuando tenemos el segundo componente que es falso, ¿no? Si esto es verdadero, sale acá falso. Si esto es falso, es verdadero. Es negación de A. ¿Qué ocurre cuando el antecedente es verdadero y el consecuente? ¿No? Si es falso, entonces todo sale falso. Si es verdadero, todo sale verdadero. A. Y finalmente la última alteración. ¿Qué pasa si el antecedente es falso y el consecuente es cualquier cosa? Esto es sencillamente una verdad. ¿Bien? En estas variaciones, ¿qué ha sucedido? Que un enunciado en el que se varía el valor de verdad y la colocación de la variable se reduce a que sea verdad o a que niegue el antecedente o a que afirme el consecuente. ¿Qué exige Curry? Curry exige la verdad del antecedente. Pero, ¿qué pasa cuando el antecedente es verdadero? Se cumple el consecuente. Y lo que él está justamente exigiendo es algo que rompe este esquema. O sea, en cualquiera de las variaciones que ocurren en la condicional, hay estas posibilidades. Pero Curry está exigiendo esto, ¿no? Que si A es verdad, se deduce cualquier cosa. O sea, ¿qué pasa cuando el antecedente es verdadero? Aquí, a lo único que se reduce es al consecuente. Pero por el esquema de Curry, lo que pide es la igualdad del antecedente. Y eso no ocurre acá. Y se dan cuenta, aquí en lo que se reduce es al consecuente. Pero este enunciado Curry a qué es igual, al antecedente. Entonces, es una paradoja porque cuestiona la estructura misma de la condicional. Que es lo que está ocurriendo. Entonces, si reinstalo la paradoja de Curry, diciendo, ¿no? Si tengo la razón en que este tipo de enunciado ya está diciendo el antecedente verdadero, complementémoslo con lo que sea. Nosotros diríamos, sí vas a generar esa paradoja. ¿Por qué? Porque estás retando la estructura de la condicional. Ahora bien, la solución podría ser una lógica de la conversación a nivel metateórico, ¿no? Porque la conversación se maneja a nivel cotidiano. Hola, ¿cómo estás? Vamos a comer algo, ¿no? Pero podría ser una lógica de la conversación entre técnicos, ¿no? Porque los técnicos no conversan de cosas así, digamos, evidentes o cotidianas, ¿no? Eso sería un trabajo ya, pues, habría que ver, ¿no? Si los técnicos, los que saben, discuten de las mismas cosas y al mismo nivel que los que discuten, digamos, cuando yo le compro un pan con pollo al que vende el moliente o cuando converso con el chofer de por qué va tan rápido, si todo tengo que llegar a mi casa y muy peligroso cómo maneja usted, ¿no? Me ha hecho pensar, ¿no? Porque entre los técnicos las cosas que se discuten, por ejemplo entre filósofos o entre científicos, no es tan evidente y a veces puede ser irrelevante, ¿no? En el sentido de que le cuestiona con otro argumento, le saca un experimento tipo cerebro sonado poeta, ¿no? Le saca el as bajo la manga de, por ejemplo, el planteamiento de la posición originaria de John Rawls, ¿no? La posición originaria. Entonces, siempre los filósofos sacan bajo la manga postura, genio maligno, ¿no? ¿Y dónde está ese genio? ¿No? Entonces, podría haber, ya es una cuestión que me ha hecho pensar, ¿no? Una lógica de la conversación distinta a lo que conversamos normalmente en la vida cotidiana, pero planteada entre los técnicos, entre los que saben, donde se violan esas máximas, y en esa lógica se podría plantear la paradoja tipo Curry. Ya. Una acotación, sí. me parece muy interesante, un consejo
terminología muy diferente. Con eso, disculpen que lo diga en coloquial, se está volando la técnica y me entusiasma esa posibilidad, porque vivimos en un mundo en el que lo técnico, esto que corresponde al mundo de los resultados, se autolegitima, ¿no? O sea, es un tipo de esto que llaman verdades deformativas. Y parece que en realidad, al señalar que tal vez en el corazón de lo técnico no es tan técnico, sino conversacional, me parece bien interesante. Pero eso ya es otra cosa. Porque, sí, pues, hay una limitación que tengo que ser honesto en mencionar, en que a mí me surgió la curiosidad, pero ya no lo vi, ¿no? Ya no lo vi pues porque yo pensaba que con este aspecto ya se podría ver, digamos, dar un camino, ya de repente algún continuador de repente, ¿no? que vea esto podría tal vez seguirlo, ¿no? Porque se supone, Rafael, que sí, lo característico del metalenguaje es que se trata de un pensamiento y un discurso crítico, ¿no? Sí, crítico, en el sentido filosófico. Y se supone también que el crítico sí se atiene al sí entonces, o sea, al esquema condicional. Pero tú estás como señalando de que tal vez no sea por lo menos solamente condicional. Quizá haya eso me parece interesante. Pues entonces la paradoja de Curry surge así, ¿no? A es igual a si A es verdad, entonces B. Entonces, yo pensaba, pues, digamos, plantear distintos tipos, ¿ya? Esto en realidad no lo he aflorado más, fue la limitación. ¿Y qué pasa si fuera así, no? A, entonces, este enunciado es verdad, ¿no? O A, entonces, este enunciado es falso. O, por ejemplo, si este enunciado es verdadero, entonces este enunciado es falso. Y así, ¿no? Y así. Esto yo creo, ya que corresponde a aspectos que lo vi como un asomo, ¿no? A veces uno hace trabajo y ve como un asomo lo que puede llamarse, como no sé si se llama un pretencioso, un programa de investigación, ¿no? Que ya investigue esto, ¿no? A ver, no sé si es muy pretencioso decirlo, ¿no? Así como Kripke pudo generalizar el resultado de Tarski, ¿no? Tarski encontró esto de los lenguajes y los metalenguajes. Kripke lo que hizo fue un trabajo generalizador de metalenguajes, ¿no? Lenguaje objeto, metalenguaje, metalenguaje, y esto lo generalizó hasta llegar a lo que se llama la jerarquía ordinal de infinitos, ¿sí? O sea, lo llevó a la repetición, y con esto generó técnicas interesantes que fueron usadas en la tesis, como se han dado cuenta, en la solución llamada para completa, en la que se hace uso de la teoría revisionista de Bernard y Gupta y la propuesta de Saúl Kripke en su esbozo Una teoría de la verdad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como establece el protocolo, vamos a en el cuarto intermedio te dirigimos una pregunta que es deliberado, corresponde a diferentes pareceres. Todos nos ratificamos en felicitar y agradecer a Rafael por este trabajo muy auspicioso, ¿no? Como ha sido también los trabajos previos en su caso. Se ha considerado calificar la tesis como muy buena.